Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta, una edición más de Conversando con Orfe, con un invitadazo. ¡Qué bárbaro! Estamos de manteles largos. Híjole, podíamos, la verdad, ay, es que además de que es mi maestro, mi amigo, mi compadre, este, eh, híjole, abogadazo y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, socio fundador de la firma Jiménez Illescas Noble y Asociados. Ay, hablar de don Juan Manuel Jiménez Illescas. Bueno, miren, ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, el cual fue presidente. Desde ahí yo lo conocí. Se ha desempeñado como administrador general de recaudación y subprocurador fiscal federal de legislación y consulta de la Secretaría de Hacienda. Titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del IMSS. Profesor titular de la Cátedra de Derecho Fiscal en la Escuela Libre de Derecho. Escritor, miembro de todas las asociaciones académicas. Pero lo más importante es miembro del Salón del Fiscalista de nuestra organización y galardonado 2025. O sea, lo traemos, pero fresquecito. No necesita grandes presentaciones para nosotros porque ya es de casa, es nuestro galardonado, nuestro querido amigo. Así que siempre que está aquí con nosotros, nos sentimos de fiesta, no solo agradeciéndolo, sino reconociéndolo y siempre, créanme, aprendiéndole. Siempre hay un tema. Pudimos coincidir en un evento ahí y entonces empezó a hablar de todos estos temas y yo le preguntaba de cómo veía el nuevo entorno judicial, con su experiencia, de manera que es un referente en todos estos temas. Por supuesto, no necesita ninguna presentación. No viene de invitado, viene de anfitrión. Es nuestro gran querido amigo, maestro, galardonado de nuestra comunidad Orfe. Así que más bien al revés, vamos a dejar que él diga, dirija, instruya, haga lo que él quiera, lo que él guste. Así que recibirlo aquí en su casa es como pues, simplemente encontrártelo aquí en la comunidad. Y para nosotros es un honor y un privilegio tenerlo aquí. Mi querido amigo, mi querido maestro, mi querido compadre, mi querido Juan Manuel Jiménez Illescas, gracias por haber aceptado la invitación. Como te digo, no es la invitación, habernos dado este tiempo, este espacio de tu apretada agenda para estar con nosotros, para que me platiques de este entorno, de este resumen. A ver, para mí es muy importante saber cómo nos vemos parados en este entorno judicial, cómo deberíamos de pensar en atender no solo las facultades de gestión por parte de la autoridad, cómo deberíamos de estar preparados para las facultades de comprobación, cómo deberíamos de estar preparados por si no estamos de acuerdo, porque la autoridad pues propiamente pues va a ejercer sus facultades y y bueno, y si ella empieza a presumir ingresos y empieza a cuestionar deducciones, a rechazar deducciones, ya sea por falta de materialidad, ya sea, no, ya no digas por requisitos de deducibilidad, ya no digas por un tema de estricta indispensabilidad, donde era ya algo ya a esperar que la autoridad empezara a fundar ese tema. a, a, ya no digas eso, sino que hoy quiere conocer inclusive hasta aspectos económicos, financieros, quiere recibir la trazabilidad de cada transacción, quiere confirmar a partir de este año que las operaciones son reales, existentes, que no son simuladas. Y además quiere hacer, por supuesto, auditorías, presumiendo
que el contribuyente no cumple con este nuevo requisito y ejerciendo de una manera simultánea, complementaria, no obstante, habiendo ya facultades de comprobación, esta nueva auditoría express, todo este tema, y no obstante de que todavía pudiéramos tener un tema de litis abierta para efectos del recurso de revisión, bueno, pues hoy nos exigen ofrecer la garantía del interés fiscal y de una manera en orden, o si no tener que demostrar una capacidad económica que no nos permita cumplirlo, ese orden. Y hoy con tu experiencia, ¿cómo deberíamos de transitar en este mundo de las empresas? El contribuyente, el empresario está preocupado porque a lo mejor siente que si tiene la razón y no tiene el dinero, a lo mejor no puede llegar a una buena defensa. Si no tiene la razón y tiene el dinero, a lo mejor pues el nuevo el nuevo entorno judicial va a ser que sea profisco y que al contribuyente le vayan a dar prácticamente palo hasta las últimas instancias. Como tú sabes, el amparo fiscal ha venido en total declive y hoy por hoy, pues llegar a un litigio después de no haber analizado las posibilidades de impugnar algún tema o buscar algún medio de solución de controversia o alguna negociación con la autoridad, pues me parece que es arriesgarte demasiado. Y poder entender que al final, ¿qué pronósticos tenemos de llegar al final con nuestras credenciales, con nuestro balón a jugar en una cancha, que hoy sentimos que el contribuyente no tiene pareja? Y hoy sí necesito aprenderte y escucharte. Así que yo me callo, tomo nota, aprendo. Bienvenido, es tu casa. El doctor Juan Manuel Jiménez Illescas, que no necesita ninguna presentación, está aquí con nosotros. Gracias, querido amigo. Gracias, mi querido compadre, por hacer posible este gran espacio el día de hoy para aprenderte. Gracias, bienvenido. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. En primer lugar, me siento muy honrado de estar participando en este conversatorio Orfe, ya en la edición 255. Es un gran éxito este conversatorio de cultura tributaria y además muy entusiasmado, Carlos, de compartir los datos que más adelante iré tratando con esta comunidad tan importante que es la comunidad Orozco Felgueres, y además muy entusiasmado por esa academia fiscal que está por echarse a andar por tu servidor, siempre muy entusiasta y con el ánimo de que se siga estudiando y que se siga que generando doctrina en materia tributaria. Por eso, Carlos, yo me atrevo y te digo felicidades por ese impulso que estás dando, y me siento muy orgulloso de también poder participar en esta formación de esta academia fiscal Orozco Felgueres. Muchas felicidades, Carlos. Entonces, dicho esto, para poner en torno, se van a preguntar, bueno, ¿por qué va a hablar un abogado sobre los medios de defensa, pero por qué lo va a hablar a través de datos estadísticos, como se intitula la plática? Eh, es importante, platicando con nuestro querido amigo Carlos, hace algunas semanas, veíamos la importancia de conocer datos estadísticos de cómo está funcionando la impartición de justicia en la instancia contencioso-administrativa y ahora en la instancia judicial, para la toma de decisiones sobre cuál es el mejor medio de defensa que se podría hacer valer con apoyo a los contribuyentes. Y entonces preparamos estas láminas, si me hacen favor. La siguiente, por favor. Esta lámina, no sé si la alcanzan a ver todos, pero fíjense, esta lámina lo que pretende es decirnos cómo está integrada la cartera de juicios dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dentro de otros aspectos se ven los asuntos en materia tributaria.
Fíjense nada más cómo es importante conocer los datos para la toma de decisión. Vemos que en el año del 2025 ingresaron en promedio mensual al tribunal un orden de 11.800 asuntos mensuales. Vamos a hacer un análisis comparativo. En el año 2024, un año antes de lo que señala esta gráfica, ingresaron 12.300 asuntos. Ingresaron más asuntos en el 2024 que en el 2025. En el 2013, por poner otro año que siento que es importante hacer referencia a este año, ingresaban al tribunal en promedio mensual 17,000 asuntos. Si comparamos el 2025 con el 2013, vemos que hay una disminución de 6,000 asuntos menos mensuales. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuando los actos de fiscalización de la autoridad son mayores, cuando son mayores en cuanto al número de auditorías y mayores en cuanto a la determinación del crédito fiscal, por qué hay menos juicios? Aunado a la siguiente interrogante, fíjense, la cartera del tribunal a diciembre del año pasado era un promedio de 22% de asuntos de la totalidad de la cartera fiscales. Hace unos años, la cartera del tribunal era casi del 60% de asuntos fiscales. Fíjense lo que está pasando. Ingresan 11.800 asuntos en promedio mensual y de esos asuntos, los fiscales, los que tienen que ver con la defensa del contribuyente contra la determinación de créditos fiscales que derivan de los actos de fiscalización, han disminuido de un casi 60% que existía en el 2013, o sea, hace 11, 12 años, a un 22%. Quiere decir que los juicios fiscales se han disminuido drásticamente dentro de la cartera de los asuntos que ve el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero fíjense, también llama la atención que ha venido a ser una parte importante dentro de los asuntos que maneja el tribunal, las multas no fiscales. Es el 21%. Esto tiene que ver con las multas de PLD, que son los asuntos que tienen que ver con la prevención para el lavado de dinero, multas millonarias que se están imponiendo y que están inflando la cartera de los asuntos que forman parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Podríamos comentar de los demás asuntos que integran la cartera, pero para efectos de la plática y del interés que todos tenemos en el ámbito tributario, creo que con estos comentarios eh, queda claro lo que finalmente quisiera comentarles como una gran conclusión. En la siguiente lámina, en la siguiente lámina vemos cuál es la cuantía litigiosa que está en el tribunal. Fíjense, la cuantía litigiosa en el 2013, por poner el mismo año de referencia, era en el mayor de los casos de 450,000 millones de pesos. El monto con el que cerró el tribunal de cuantía litigiosa al año pasado supera el billón. Es 1.300.000 millones de pesos. Quiere decir que son menos juicios fiscales, pero la cuantía litigiosa está aumentando en su monto. ¿Qué es lo que está pasando? Que los asuntos fiscales no se están resolviendo, no se están litigando en el contencioso administrativo. Se están resolviendo de alguna otra forma, pero no en el contencioso administrativo, no a través de un litigio o un litigio estratégico. Y otra cosa que llama la atención de esta lámina son los asuntos que tienen que ver en la tercera y en la cuarta columna. Los amparos y revisiones que se están yendo al Poder Judicial están aumentando sustancialmente, tanto por el particular que se están yendo al amparo, incrementándose el monto o el número de amparos que está presentando a los particulares, pero también incrementándose el número de revisiones fiscales que se están, que se están presentando por parte de la autoridad fiscal en términos del artículo 63
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y esto tiene que ver con reformas que ha sufrido el artículo 63 de la Ley Contenciosa Administrativa, en la que se está incluso, ya lo tuvimos en un conversatorio hace algunos meses, en el que incluso ya procede el recurso de revisión en favor de la autoridad por aspectos formales, si hay violaciones de procedimiento durante la sustanciación de un procedimiento contencioso administrativo. Entonces, quiere decir que se está ampliando la gama de asuntos que están pudiendo ser impugnados por parte de la autoridad fiscal. Pero además llama la atención la columna, la cuarta columna, la que está más achatada. Porque fíjense, en el año de 2013, 2014 y siguientes, los asuntos que eran revocados por parte del Poder Judicial respecto de las sentencias que emitía el contencioso administrativo eran del 0.7%, 0.9%, no llegaban al 1%, posteriormente era del 1.1, 1.2%. Pero fíjense lo que está sucediendo ahorita. Ahorita se están revocando por parte del Poder Judicial de la Federación cerca del 5% de las sentencias que son emitidas. Quiere decir que menos litigios fiscales, una mayor cuantía dentro del contencioso administrativo y respecto de los asuntos que se están viendo, si me permiten la expresión, dentro de la panza del tribunal, dentro de estos asuntos, bueno, pues ha aumentado el número de amparos que presentan los contribuyentes, el número de revisiones que presenta la autoridad, pero el porcentaje de revocaciones que el Poder Judicial está haciendo respecto de las sentencias que emite el tribunal ha aumentado considerablemente, de un 0.9% a un casi 5%. Por decir un número, en el año del 2024, el porcentaje de revocaciones de las sentencias del tribunal fue del orden del 5.11%. Si analizamos estos datos estadísticos con la siguiente lámina, por favor, vemos en la siguiente lámina el promedio que tarda en resolverse en una sala metropolitana, es decir, en la Ciudad de México, un juicio. Y vemos que el juicio tarda en resolverse poco más de 2 años y medio. 2 años y medio en que se resuelva un juicio contencioso administrativo dentro de la instancia jurisdiccional. Si eso le sumamos y tomamos en cuenta el tiempo que lleva el acto de fiscalización, que de acuerdo a nuestras disposiciones del derecho común tributario, Código Fiscal de la Federación, que es del orden de 12 meses como máximo, y luego 6 meses para que se determine un crédito fiscal. En el peor de los casos estamos en 1 año y medio para saber cuál es la situación de un contribuyente cuando se le está practicando un acto de fiscalización. Luego, si nosotros por alguna razón estratégica decidimos acudir a la fase administrativa a través del recurso de revocación, bueno, esto nos estará llevando 3, 4 meses. Y si no tenemos éxito, como generalmente sucede en el recurso de revocación, bueno, acudimos al Tribunal Contencioso Administrativo y llevamos 2 años y medio ahí de un juicio que como estamos viendo, bueno, la revocación que está haciendo el tribunal, pues es de las sentencias que emite el tribunal, están siendo revocadas por el Poder Judicial. Y bueno, tenemos que acudir al Poder Judicial de la Federación a presentar nuestro amparo ante los magistrados, ante los magistrados del Tribunal Colegiado del Circuito, lo cual hace que la impartición de justicia esté siendo sumamente lenta, sumamente tardía. Y como ya lo comentaba el maestro Carlos Orozco Felgueres, con las reformas que entraron en vigor a partir de este año en materia tributaria, que inciden también en el juicio de amparo, bueno, se está volviendo de suyo complicado el litigio en materia tributaria. Si esto sumamos que el contribuyente, cuando entra a un juicio en materia tributaria, ya lleva, si me permite la expresión, un hándicap en contra, porque de acuerdo a la ley administrativa y a la ley fiscal, como ustedes saben, el 68 del Código Fiscal de la Federación, así como el 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, e incluso el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
establecen que los actos o resoluciones administrativas tienen la presunción de legalidad. Es decir, que nosotros vamos a ir a juicio ya para tratar de desvirtuar la legalidad que la ley le da a un acto en una presunción. Tenemos que desvirtuar esta presunción. Quiere decir que ya llevamos ahí un hándicap en contra. Más todo el proceso de fiscalización, como ya lo comenté, hace que se esté volviendo en estos tiempos muy engorroso llevar a cabo un juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo y ante el Poder Judicial de la Federación. Vemos en la siguiente lámina, vemos que entonces que la autoridad fiscal, con datos de la autoridad fiscal, ha tenido un aumento sostenido de la recaudación. Y nos dicen que ha habido una recaudación muy importante, incluso el 4% en términos reales, por arriba de la inflación respecto del año 2024. Aquí la lámina tiene un error, debería decir enero-diciembre del 2025. Hubo una recaudación derivada de la fiscalización de 5.351.000.000.000 de pesos. Quiere decir que los contribuyentes están teniendo una mayor presión fiscal, quiere decir que está habiendo un conflicto importante entre el fisco y el contribuyente. Lo que está provocando, como lo traté de poner en la lámina, que haya saturación en los tribunales, aunque ha habido menos juicios, nótese, por medio de 6.000 juicios menos mensuales dentro de la instancia contenciosa administrativa, además de lo complejo que de suyo es la legislación tributaria. Pero lo que quiero hacer referencia es lo que señala en la lámina, en la parte central, en la parte de hasta abajo, en la que tenemos juzgadores insuficientes. No obstante el proceso de elección judicial, no obstante, en México ha habido desde siempre un déficit de juzgadores en materia, en todas las materias. Y en materia tributaria, pues no se escapa. No se escapa que tenemos un promedio de 5.1 juzgadores por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio que se señala en las instancias internacionales que debería de existir por cada 100,000 habitantes es de 19 juzgadores por cada 100,000 habitantes. Lo que quiere decir que tenemos un déficit en México sobre el número de impartidores de justicia. Y de estos 5, 1 punto juzgadores que existen en México al día de hoy por cada 100,000 habitantes, nada más 1.5% son del ámbito federal. Ahí se está considerando al Poder Judicial de la Federación y desde luego al Contencioso Administrativo, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Quiere decir que tenemos muy pocos juzgadores para el volumen de asuntos que se están manejando, no obstante que ha disminuido la carga de asuntos en materia tributaria. Es decir, los juicios en materia tributaria están disminuyendo en forma muy importante. ¿Qué es lo que se hizo? Lo que se hizo es que se cabildió y surgió una nueva ley, la Ley de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que entró en vigor en enero del año del 2024. Y en esta se está apostando a que los asuntos administrativos y se dice los asuntos tributarios se resuelvan en una instancia que es una instancia de mediación, una instancia de negociación entre el contribuyente y la autoridad tributaria. Solamente que ahí yo encuentro, y es una opinión personal, encuentro varios aspectos que es importante mencionárselos, aunque sea en forma sumaria, porque no es el tema de esta charla, aunque valdría la pena tener una charla que tenga que ver sobre cómo funcionaría en materia fiscal estos mecanismos alternativos en la solución de controversias. Porque habiendo entrado en vigor esta ley en el mes de enero del 2024, en el mes de abril del mismo año, la ex senadora, doña Olga Sánchez Cordero, presenta una iniciativa de reforma al artículo 128 de esta ley,
Y para reformar la fracción sexta de esta ley en la que se dice que no procederán los mecanismos alternativos de solución de controversias cuando se trate de elementos esenciales de las contribuciones. Es decir, cuando estemos hablando de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no va a proceder un juicio, un mecanismo alternativo de solución de controversias. Quiere decir que aquí estamos ante una vacancia muy importante, una laguna legal muy importante. ¿Procede o no los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia tributaria? Cuando la ley dice que sí procede, pero ¿cómo va a proceder si el crédito fiscal no hay la indisponibilidad del crédito fiscal por parte de los contribuyentes, por parte de la autoridad fiscal? Dicho de otra forma, es una ley de orden público en donde se determina un crédito fiscal y no puede ser dispuesto por nadie, sino que no, es decir, no se pueden negociar las contribuciones. Por lo tanto, ¿cómo procedería un medio alternativo de solución de controversias en materia tributaria? En mi opinión, no procedería. Y sobre todo que tenemos esta reforma que ya aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados y que se encuentra como Cámara de Revisora en el Senado de la República. Entonces, ¿cuándo procederían los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia tributaria? Desde mi punto de vista, ya para efectos de cobro, cuando ya es una determinación firme en la que vamos a ponernos de acuerdo a través de estos mecanismos sobre los términos y condiciones de pago, pero ya el crédito fiscal está determinado porque no podemos disponer del mismo porque son disposiciones de orden público. Ante toda esta situación que les comento, y perdón por hacerlo tan rápido, pero es en aras del tiempo, bueno, tenemos ahí una controversia o una disputa entre seguridad jurídica, la seguridad jurídica que tenemos que tener todos los gobernados, todos los contribuyentes, y esta seguridad jurídica nos tiene que dar certeza sobre las normas jurídicas, sobre el contenido de las normas jurídicas, sobre la no modificación tan constante de las normas jurídicas para que tengamos seguridad jurídica y certeza sobre cuál es el alcance y contenido de una norma, al menos durante un lapso importante de tiempo, versus el principio de legalidad, que también emana del artículo 14 y 16 de nuestra Constitución Política, en la que los actos administrativos, los actos en materia tributaria, tienen la presunción de legalidad y si ocurrimos a un juicio, bueno, tenemos que desvirtuar esta presunción de legalidad a través de las pruebas correspondientes. Si analizamos la siguiente lámina y tratando de ligar esto con todo lo que les he comentado con anterioridad, vemos entonces que la autoridad ejerce sus facultades de fiscalización. Sobre todo las ejerce a través de visitas domiciliarias y de las revisiones de gabinete. Está ejerciendo sus facultades de fiscalización. Y cuando las ejerce, puede ser una de las conclusiones que se determine un crédito fiscal. Desde mi punto de vista, del análisis de lo que está sucediendo en cuanto a reformas a Código Fiscal de la Federación, que ya en esta generosa presentación que tuvo de mi persona el maestro Orozco Felgueres, habló sobre los medios de defensa y sobre el otorgamiento de las garantías del interés fiscal, en el que el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación establece en forma enfática que cuando se presente un medio administrativo de defensa ante la autoridad fiscal, le hace el recurso de revocación, invariablemente debe garantizarse el interés fiscal. Claro, esta disposición la vino a atenuar un poco para este año el artículo 19 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, en el que se establece que los recursos de revocación que se presenten durante el ejercicio del 2026, durante los primeros 6 meses que se esté llevando a cabo la instrucción de este recurso administrativo de revocación, no será necesario el otorgamiento de garantía. Pero, ¿qué pasa si el recurso se resuelve en contra del contribuyente antes de los 6 meses? El contribuyente tiene la oportunidad de irse al procedimiento contencioso administrativo ante el tribunal.
pero ya tiene que garantizar el interés fiscal. ¿Y qué sucede si el recurso se tarda en resolver más de 6 meses? Aunque esté en sede administrativa, se tendrá que garantizar el interés fiscal. ¿Y cómo se garantiza el interés fiscal en términos del artículo 141 de Código Fiscal de la Federación? Pues se tiene que garantizar, primero nos dice la ley, a través de un billete de depósito. Y con las reformas que hubo en los últimos años sobre esto, la única institución crediticia que está facultada para emitir billetes de depósito es el Banco del Bienestar. Y estos billetes de depósito, cuando son emitidos de acuerdo a las disposiciones correspondientes, no generan intereses a favor del depositario de estos dineros, lo que significa que prácticamente hay que pagar el crédito fiscal. Si uno acredita que no tiene los recursos necesarios para emitir o para comprar este billete de depósito, bueno, puede uno otorgar los demás medios de garantía en la parte en que no alcance uno a dar el billete de depósito. Pero, ¿qué hacer ante estas circunstancias? Ante estas circunstancias, pues si uno decide irse a juicio, desde mi punto de vista, hay que ocurrir a un pago, en lugar de dar la garantía a través de un billete de depósito ante el Banco de Bienestar, pues ¿por qué mejor no pagar el crédito fiscal? Pago en defensa, como lo estableció el Código Fiscal de la Federación del año del 38. Los ulteriores códigos de la Federación ya no traen esta disposición, pero se contiene en cuanto a la sustancia el tema. Si yo pago un crédito fiscal y lo impugno en tiempo y forma, es decir, presento mi demanda dentro de los 30 días hábiles siguientes a que surte efectos la notificación del crédito fiscal, bueno, se entiende que no lo estoy consintiendo, se entiende que estoy pagando en defensa, y si llego a ganar el juicio, la autoridad fiscal me lo va a tener que devolver en términos del 22 del Código Fiscal de la Federación con actualización e intereses. Eso sería una forma de, de poder llevar un juicio sin otorgar garantía, pero pagándolo. Pero esta solución que les doy a lo mejor puede ser muy simplista, pero puede ser muy onerosa, porque no todos los contribuyentes, sobre todo con los créditos fiscales que se están determinando, que son millonarios, que a veces no corresponden con los ingresos que está generando el contribuyente, puede ser algo inviable lo que le estoy comentando. Entonces, yo lo que veo de la lectura que yo veo de la ley, tanto de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, de la ley que crea la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y del Código Fiscal de la Federación, así como de la nueva ley de los mecanismos alternativos de solución de controversias, creo que lo que tenemos que ocurrir ya es a un medio de defensa que no sea en sede administrativa, en sede jurisdiccional, sino que no debemos de salir de la fase administrativa para resolver nuestros temas fiscales. Ya sea si nos están practicando visita domiciliaria o revisión de gabinete, cuando nos notifiquen el último acta parcial o nos notifiquen el oficio de observaciones, que ocurramos a la PRODECON aportando las pruebas que correspondan, o bien que corrijamos nuestra situación fiscal cuando nos sea notificada nuestra última acta parcial o nuestra acta final, antes de que se nos determine nuestro crédito fiscal, en dado caso que realmente veamos que sí debemos el crédito, corrijamos la situación fiscal o ocurramos a un acuerdo conclusivo, para lo cual se tiene que ponderar la situación de cada contribuyente en lo particular. Pues ocurrir en la fase contenciosa administrativa, por las gráficas que me permití presentar al inicio de nuestra charla, está resultando ya de todo poco conveniente, pues las resoluciones del tribunal no están favoreciendo los intereses de los contribuyentes. Es importante ponderar, y así me gusta señalarlo en este tipo de charlas, que si bien es cierto, si nosotros analizamos el artículo primero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vemos que la litis es abierta en el contencioso administrativo. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que las pruebas
que no se exhibieron en la fase administrativa, es decir, durante el acto de fiscalización o con la presentación de un recurso administrativo. Si no se presentaron, bueno, no habría problema, porque estas probanzas se pueden presentar en el contencioso administrativo. Sin embargo, hay una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de julio del 2013, en la que se cerró la litis, no obstante que la ley dice que es una litis abierta. Y esta jurisprudencia, que la pongo a su consideración, que está en pantalla, nos señala que aquellas pruebas que no fueran ofrecidas por el contribuyente, conociéndolas el contribuyente o estando a su disposición, no fueran ofrecidas en la fase de fiscalización o durante la presentación de un recurso administrativo, le hace el recurso de revocación, estas pruebas ya no van a poder ser presentadas ante una fase jurisdiccional, es decir, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante el Poder Judicial de la Federación. Lo que está haciendo es cerrar la litis. Por lo tanto, es importante, yéndonos a la lámina anterior, recordando la lámina anterior, es que ¿vale la pena irse recurso de revocación? Pues a veces sí. ¿Cuándo? Cuando no se aportaron durante la fase de fiscalización, es decir, mientras la autoridad fiscal está practicando sus actos de fiscalización, visita domiciliaria o revisión de gabinete, sí es importante presentar todas y cada una de las pruebas con las cuales desvirtuemos los hechos o irregularidades que nos quiere imputar la autoridad. Si no se presentaron todas las pruebas en esta fase de fiscalización, entonces sí es muy importante agotar el recurso de revocación para que no se cierre la litis y las pruebas que allí ofrezcamos, no obstante que seguramente no vamos a tener éxito en el recurso de revocación, sí las podamos ofrecer dentro de la fase contenciosa. Lo que sigue diciendo la jurisprudencia es lo siguiente. Si tú no ofreciste los medios probatorios en la fase administrativa, no los puedes ofrecer en la fase contenciosa, pero tú puedes ofrecer nuevos argumentos en la fase contenciosa, no obstante que no los hayas hecho valer en la fase administrativa. Pero, ¿qué argumento se puede hacer valer en fase contenciosa y cómo lo vamos a probar si no se probó en la fase administrativa? Por lo cual es muy importante analizar esta situación y ponderar en su caso si vale o no la pena agotar la fase del recurso de revocación. Si podemos analizar la siguiente lámina, esta lámina, fíjense, esta lámina acaba de salir esta información en un medio que es Reporte Índigo del viernes 13 de febrero, o sea, hace algunos días se publicó esta información. Fíjense lo que nos dicen estos datos. Estos datos nos están diciendo que la recaudación por juicios que ganó la autoridad fiscal fue de 618,000 millones de pesos, lo que las sentencias de los juicios que ganó la autoridad fiscal eh, contra los contribuyentes. Fíjense, la cantidad que ganó el SAT el año pasado fue de 618,724 millones de pesos, un 29% en términos reales más de lo que recaudó la autoridad por haber obtenido victorias ante los tribunales en el año 2024. Quiere decir que la tendencia que está teniendo la autoridad a través de reforzar su litigio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante el Poder Judicial de la Federación, ha dado sus resultados porque siendo menos juicios fiscales, recordemos que de una cartera del 60% ahora es una cartera del 22% de asuntos fiscales, pero lo que está recaudando por esos pocos juicios fiscales es impresionante, 618,000 millones de pesos lo que recaudó el año pasado en victorias fiscales. Y nada más en el último trimestre, si vemos de septiembre a diciembre, en el último trimestre, la autoridad recaudó 70,000 millones de pesos.
un dineral, digo, 187,000 millones de pesos. Quiere decir que el último trimestre del año pasado, las victorias que tuvo el Servicio de Administración Tributaria versus los contribuyentes fue realmente impresionante. Y eso se puede ver en esa gráfica. Si vemos la siguiente gráfica, por favor, fíjense aquí lo que estamos viendo. El monto de los juicios ganados en el tribunal en millones de pesos, fíjense cómo en el último trimestre, el SAT pudo cobrar casi 71,000 millones de pesos, nada más en juicios, pero en el Tribunal Contencioso Administrativo, a diferencia de la otra lámina. Y entonces por eso el reporte índigo, que son cifras que salen también del reporte de información que dio el secretario de Hacienda, pues vemos que irse a un litigio ya puede ser, muy, muy complicado y tal vez tenemos que agotar las fases de los medios alternativos de solución de controversia, la corrección fiscal o agotar los acuerdos conclusivos en donde los contribuyentes tenemos mejores opciones de victoria. Para comentar, según lo que estaba comentando, y se comenta aquí en Reporte Índigo por información que nos dio el secretario de Hacienda, al cierre del 2025, los asuntos contenciosos que tiene la autoridad con los contribuyentes son del orden de 3.1 billones de pesos, de los cuales 1.19 billones se refieren a los grandes contribuyentes y casi 2 billones de pesos se refieren a los demás contribuyentes. Quiere decir que contribuyentes pequeños, medianos y grandes están en una situación de determinación de créditos fiscales importantes por parte de la autoridad fiscal. Si podemos ir a la lámina número 14, por favor. Esos son temas que ya me permití. Esto tiene que ver con lo que tuvimos un conversatorio en meses pasados, pero tiene que ver ahorita muy importante con lo que les estoy comentando. Se ha ido reformando el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en el que se establecen los supuestos en los que procede el recurso de revisión en favor de la autoridad fiscal. Y fíjense cómo aspectos formales que no debiesen, respecto de los cuales, de acuerdo a la teoría del derecho adjetivo, no debería de proceder el recurso de revisión, ya procede el recurso de revisión, porque en cuestiones formales, como es la competencia de la autoridad, o violaciones procesales durante la instrucción o el dictado de una sentencia, violaciones violaciones cometidas dentro de esta instrucción, bueno, de acuerdo a la teoría del derecho adjetivo, estas tienen que ser resueltas por la autoridad responsable y no por una instancia superior como es el Poder Judicial de la Federación a través de los tribunales colegiados de circuito. Lo que quiere decir que se está ampliando la competencia de la autoridad fiscal para presentar su recurso de revisión ante los tribunales colegiados de circuito, con lo cual, pues él está, desde mi punto de vista, quitando a la justicia contenciosa administrativa, es decir, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una ventana de oportunidad para que siga decidiendo él sobre los recursos. Y no sé si también se está aquí vulnerando el principio de división de poderes al estar ya resolviendo estos problemas, no este tribunal autónomo como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino ya están resolviendo temas incluso formales el Poder Judicial de la Federación. Si nos vamos a la siguiente lámina, vemos que todo esto lo está haciendo la autoridad fiscal a través de un apoyo importante en las herramientas tecnológicas, incluso a través de la inteligencia artificial, y según nos dicen, y es algo muy importante, que están haciendo revisión mediante muestras para tratar de hacer las auditorías más rápidas, más ágiles y llegar a la determinación o no de un crédito fiscal en forma más importante. Y se dijo para tratar de homologar todos los criterios de recaudación y fiscalización en el país. Y aquí me faltó poner algo muy importante, como lo ha dicho en los últimos ya 3 años la autoridad fiscal, que están fortaleciendo su litigio estratégico
profesionalizando el litigio de la autoridad fiscal, y lo estamos viendo con las cifras que me estoy permitiendo comentarles. Si vemos la siguiente lámina, estas son también cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fíjense que está teniendo mucho éxito la autoridad fiscal en la fiscalización, en la defensa de sus actos de fiscalización ante los tribunales, sea el contencioso administrativo o el Poder Judicial de la Federación, y el costo en que está incurriendo la autoridad fiscal es realmente muy óptimo, muy eficiente, pues el costo de la recaudación por cada 100 pesos, la autoridad está gastando 0.28 centavos. Fíjense en la lámina, en el hilo, cómo se nota cómo la autoridad fiscal está abatiendo los costos para practicar o en la práctica de un acto de fiscalización, lo cual pues yo creo que eso sí es una muy buena noticia porque se están optimizando los recursos de la autoridad fiscal, como lo puse en la lámina anterior, a través de la optimización de las herramientas tecnológicas. Y si vemos la siguiente lámina, fíjense, en esta lámina es una lámina que nos dice mucho. Por cada peso que invierte la autoridad en su fiscalización, al año del 2024, todavía no está la cifra del 2025, la autoridad está recuperando casi 221 pesos. O sea que fiscalización barata, con mayor eficiencia y con una recuperación muy importante. Por cada peso que se invierte, se están recuperando 221 pesos. Se determina un crédito fiscal y el éxito de la autoridad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y el Poder Judicial de la Federación está siendo muy importante, por lo que debemos de conocer estas cifras, platicándolo con don Carlos Orozco Pelgueres, para tomar decisiones sobre cuál sería la mejor forma de obtener una solución ante una eventualidad con la autoridad fiscal. Sería por mi parte todo y les agradezco su paciencia y su participación. Quedo a las órdenes, mi querido amigo. Me llama la atención, o sea, me dices el panorama de un empresario normal de pie. Yo creo que pudiéramos separar a los empresarios fraudulentos, vamos a suponerlo. O Sí, sea, que yo creo que vamos a ver, pero un empresario legítimo, que normal, es decir, comete errores, comete omisiones, no cumplen plazos correctos, seguramente pagará impuestos que deja de pagar con actualizaciones y recargos, a lo mejor espera algún requerimiento de algunas obligaciones formales. Me parece que y tratar de que no entre a un tema de vigilancia profunda y sabiendo que no está en algunos roles de riesgo, es decir, no hay saldos a favor, que él pueda pedir devoluciones que no procedan, pérdidas fiscales acumuladas, este tema de deducciones abusivas, este tema, estímulos fiscales que a lo mejor improcedentes, todo ese tema, un empresario legítimo que quiere a lo mejor cumplir de una manera legal, que quiere cumplir en tiempo y forma. Yo creo que el mejor camino, salvo lo que tú dispongas, es tratar de atender a la autoridad dentro de sus facultades de gestión y de comprobación y llegar a una correcta autocorrección, por así decirlo. O sea, correcto. tratar de desvirtuar o tratar de convencer a la autoridad con elementos probatorios, qué deducciones o qué ingresos sí proceden y qué deducciones pudiéramos tratar de
de dejar a un lado por endebles, por endebles. O sea, no pensar en que si la autoridad no hace bien su chamba, yo tengo la posibilidad de llegar a pelearme contra ella. Eso me parece que ha cambiado. Me Eso, parece, ¿no? ¿No? eso debe desaparecer. Debemos de tener cambiar el chip, tener otra cultura. Decir, a ver, autoridad fiscal, ¿te debo o no te debo? Verlo con objetividad. Si se debe, dentro del acto de fiscalización, en el momento procesal oportuno, dependiendo sea revisión de gabinete o visita domiciliaria, bueno, esperar a que se nos notifique el oficio de observaciones, esperar a que se nos notifique nuestra última acta parcial si es visita domiciliaria, y dentro de esos 20 días que nos da Código Fiscal de la Federación, analizar con objetividad las omisiones o las irregularidades en que dicen que hemos incurrido. Si realmente las hemos incurrido, pues vamos a corregir nuestra situación fiscal. Si la autoridad no lo acepta, bueno, vamos a ocurrir ante la PRODECON aportando las probanzas correspondientes, importante aportar las probanzas correspondientes para que ese sea un mediador, un amable mediador en el que haga verle a la autoridad sobre nuestras pruebas. Ya si esto no funciona en una y en otra instancia, bueno, a lo mejor sí tenemos que ocurrir a juicio, pero teniendo la convicción de que tenemos la razón. ¿Por qué irnos a un litigio en estos términos en el que ya platicamos el otorgamiento de la garantía? No lo comenté, pero todos lo conocen, que este año la carga de los intereses de los recargos aumentó un 50% y los recargos moratorios que también aumentaron. Bueno, ¿hasta dónde vale la pena ir a un juicio en el que la actualización es importante, en el que los recargos es importante, si realmente no tenemos la razón? Ya no hay que apostarle a esos tiempos hace muchos años en el que la autoridad decía, en el que el contribuyente decía, mira, vamos a pagar, total, nos va mejor pagándole al fisco porque nos devuelve con actualización e intereses que eran mejores que en el sistema bancario. Ahora ya no existe eso. Ya la mente ha cambiado. Tenemos que ser objetivos en cuanto a nuestra situación fiscal. Por eso este tema que tú has hablado mucho, mi querido compadre, sobre el compliance, porque el compliance ese suyo importante, porque fíjense, no lo comenté, pero el día de ayer, N que es una filial de Televisa, emitió unas estadísticas que valdría la pena que las analizáramos. Fíjense, nos dice el rubro de estas estadísticas, ¿a quién favorece la Corte? Y entonces saca una estadística, asuntos de la Presidencia de la República, es decir, asuntos que tienen que ver con aspectos tributarios, en cuanto ha favorecido esta nueva Corte a la Presidenta de la República. Y digo Presidenta de la República porque así está la estadística. Y dice ha favorecido a un 66.7%. Es decir, que 2/3 de los asuntos administrativos, entre ellos los tributarios, que se están resolviendo también en la Corte, están siendo a favor de la autoridad fiscal. Solamente el 33% no. Y lo estamos viendo con asuntos que se están resolviendo y que este mes se vence el plazo para que se resuelvan los casi 50 asuntos fiscales que se quedaron en herencia de la anterior corte que no resolvió, más el asunto millonario que se resolvió hace unas semanas, ¿no? Y luego, si nosotros analizamos también otra estadística de N+, que a mí también me llamó la atención y que ofrezco mandárselas en foto para si la quieren compartir, Carlos, es una estadística muy importante en la que está diciendo que hay dos segmentos en la Corte que están, que están votando a favor de los proyectos. Bueno, un segmento de esos está votando los proyectos tal como se presentan, sin cambios, en un 83%. Y otro está votando un 91.4% de los proyectos que se presentan sin cambios. Pero fíjense cómo los digo. Los ministros ponentes presentan el proyecto y no se hacen cambios. O sea, la discusión está siendo, digamos, menor. Si nosotros ponderamos estas dos cifras, vemos que el
8% de los asuntos que se están presentando por parte de los ministros en la Corte no tienen cambios. Como lo presenta el ponente, se aprueban y se resuelven. Quiere decir que incluso el litigio, si se eleva más a través de un recurso de revisión, eh, yéndonos del tribunal colegiado a la Corte a través de un recurso de revisión, si es que tenemos una violación constitucional, pues también el éxito, ya estamos viendo unas cifras, pues no va a ser del todo adecuado. ¿Por qué? Porque hay un litigio estratégico por parte de la autoridad fiscal y porque nosotros, los contribuyentes, tenemos que cambiar nuestro chip. Como tú lo decías acertadamente, durante el acto de fiscalización hay que otorgar a la autoridad todas las probanzas necesarias. Y las probanzas necesarias, pues, es la contabilidad. Una contabilidad bien llevada, como lo establece el 28 del Código Fiscal, como lo establece los artículos 33 y siguientes del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que sea analítica, que se desdoblen sus pasos, que esté documentado un contrato, cualquiera que esto sea, con una póliza, o con un estado de cuenta, que, en fin, ya hay que ligar los contratos con estas reformas que tú comentabas al principio, bueno, con la contabilidad, porque al fin y al cabo no nos permite la ley porque la contabilidad es analítica. Entonces, yo creo que esa podría ser una gran Sí, conclusión de mi parte para eh, que reflexionemos lo que está yo pasando. creo eliminar la defensa fiscal como una posibilidad estratégica, me parece que pues, pudiéramos ver, está muerto. Yo creo, quiero tratar de entender que si el empresario no hace nada en el camino de manera previa, no hace un compliance, no hace un tema preventivo, no hace un cumplimiento, no tiene un inventario probatorio, no hay un tema de evidencia, de soporte, de sustancia de cada una de las transacciones. Y dice, no hay que hacer nada. Vamos a esperar a ver cómo actúa la autoridad. Vamos a esperar a apostarle a que haya fallas en el proceso, ¿sí? Y vamos a apostarle a la forma sobre el fondo. Y vamos a apostarle a que al final la autoridad se equivoque. Híjole, y vamos a apostar a que la estrategia de defensa es la que nos va a dar el beneficio de la decisión. Me parece que hoy ya no. Me parece que hoy el empresario tiene que agotar de manera previa, es decir, preventiva, no reactiva, solventar, desvirtuar, atender las observaciones, documentar cada transacción y ahí le vamos siguiendo a todo el tema, no solo material, sino todo el tema de la trazabilidad famosa de cada una de las operaciones. Y si así el empresario tiene que buscar dinero para poder atender a su razón después de que la autoridad pues tiene también que cumplir con un procedimiento, pues entonces es lo que tú dices, ok, si quieres seguimos hasta la última instancia, entonces pago sin consentir, al cabo al final me parece que pudiera llegar a tener una resolución favorable. Pero después de haber agotado, yo creo, los medios alternativos de solución, no solo de la controversia, sino me parece que este acercamiento con la autoridad me parece que pudiera ser más rentable a apostarle de una manera incierta con llevártelo hasta la última instancia a litigio, con una incertidumbre fiscal y con un pago de manera anticipado ofreciendo una garantía del interés fiscal sin haber agotado lo anterior y dejando que la autoridad cometa errores en su actuación, no solo administrativo, sino, pues me parece que apostarle a la vía contenciosa sería pues muy poco favorable o si no sería un suicidio. ¿Cómo ves, Sí, compadre? yo creo que sí, porque yo creo que lo expresas muy bien, porque como dice las Sagradas Escrituras,
El que quiera ver, que vea. El que quiera oír, que oiga. Las leyes nos están gritando, las reformas fiscales nos están gritando, atiende mejor a un verdadero compliance, regulariza tu situación fiscal. Si yo te practico un acto de fiscalización, vamos a platicar si estoy bien, si estoy mal, y si estoy mal, ofréceme las pruebas. Vamos a platicar sobre eso. Autocorrígete. Si no, vamos a un mediador. Y si no, pues por eso está la ley de los mecanismos alternativos de solución de controversias, con el inconveniente que yo veo, porque el crédito fiscal tiene una indisponibilidad. El SAT no es dueño del crédito fiscal, son normas de orden público. Y además no procede el arbitraje en materia tributaria como la propia ley lo señala. Es una mediación, pero ¿mediación de qué? También de análisis de pruebas nada más, salvo que estemos ya en la fase de ejecución de un crédito fiscal. Por ello yo creo que lo que tenemos que atender es a un verdadero compliance tributario en el que veamos bien nuestras obligaciones y si estamos mal, corregirnos, aportar pruebas y ahí tienen que trabajar de la mano el equipo financiero, contadores y los abogados para que admiculen bien los documentos jurídicos con las probanzas, porque también tenemos que caer en cuenta, mi querido amigo Carlos, compadre, lo que dice el 28 de Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad no nada más son los insumos netamente contables tradicionales. La contabilidad no nos dice la ley, son los libros de registro de accionistas, los libros de actas, de pérdidas, etcétera, etcétera. La contabilidad también son los insumos jurídicos. La contabilidad son las herramientas tecnológicas. Todo eso ya lo lleva diciendo muchos años el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Entonces, pues hay que cambiar el paradigma, hay que quitarnos el chip y yo creo que es importante conocer estas cifras para la toma de decisiones seria, razonada, en cuanto a hacer o no valer un medio de defensa y en su caso cuál, y si se toma la decisión, ¿por qué? Y tomar la decisión, bueno, en forma informada, conociendo las consecuencias de tomar uno o no tomar un medio de defensa. Maravilloso. Mi compadre querido, muchas gracias por haber hecho este conversatorio. Seguiremos. No necesitas invitación, hombre. Nada más dinos cuándo quieres venir y decir lo que tú quieras. Esta es tu casa, así que no no me queda más que agradecerte como siempre. Así que gracias a todos ustedes por haber estado con Muchas nosotros. gracias. El doctor Juan Manuel Jiménez Illescas estuvo aquí con nosotros, por supuesto, galardonado 2025 de nuestra fundación Carlos Orozco Felgueres, miembro del Salón de Fiscalista. Así que, ¿quién mejor? Miren, ya tiene todos los reconocimientos, pero bueno, pues le damos ahí uno para que lo meta ya en su carpeta electrónica de todos los que tiene, Muchas gracias. pero Muy el honrado, ¿eh? reconocimiento es permanente, hoy es un respeto y una admiración profunda de toda la comunidad Orfe. Así que, gracias, compadre, y No, gracias para a mí es un todos. orgullo estar con ustedes, ¿eh? Gracias. Con la Nos comunidad Orfe, un vemos. orgullo. Gracias, nos vemos el próximo miércoles, como siempre, aquí en Conversando con Orfe. Gracias. Un abrazo, hasta luego.